Hola a todos mis queridos amigos y amantes de las historias, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo hoy. Si es la primera vez que te pasas por aquí, te doy una calurosa bienvenida, y espero de corazón que te quedes un ratito con nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente nos ha tenido a todos pegados a la pantalla, y con razón. Vamos a desgranar esa escena que, según el título, te dejará sin aliento. Sí, has oído bien. Vamos a hablar de Kerem y Afra, y de ese momento concreto que ha generado tantas conversaciones, tantas teorías y, por qué no decirlo, tantas emociones encontradas. Prepárense porque vamos a analizarlo todo, la tensión, la conexión, las miradas, el diálogo, y ese sentimiento que queda flotando en el aire después de que las luces se apagan. Y si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ninguna de nuestras futuras aventuras, análisis y por supuesto esas escenas que nos quitan el sueño. Así que sin más preámbulos adentrémonos en el meollo del asunto. ¿Qué hace que una escena, especialmente una protagonizada por Kerem y Afra, tenga el poder de dejarnos sin aliento? No es solo la química, aunque obviamente juega un papel fundamental. Es la construcción, la anticipación, la forma en que los guionistas y los actores logran tejer un tapiz de emociones tan denso que casi puedes tocarlo. En esta escena en particular, vemos a Kerem y Afra en un momento de extrema vulnerabilidad. No es una escena de acción trepidante ni un enfrentamiento explosivo en el sentido tradicional. Es algo mucho más sutil, pero infinitamente más poderoso, un momento de conexión íntima y profunda, cargado de significado no dicho. Empecemos por el principio, por el escenario. La ambientación de esta escena es casi un personaje más. Ya sea un espacio íntimo y acogedor, o un lugar que a pesar de su aparente neutralidad, se carga de un significado especial por la presencia de ambos, todo contribuye a la atmósfera. Los detalles del entorno, los objetos que los rodean, la forma en que la luz entra o no entra, todo está pensado para potenciar el estado emocional de los personajes y por ende el nuestro. Es como si el propio escenario susurrara los sentimientos que ellos no se atreven a expresar. Analicemos ahora los detalles visuales, que son el pan de cada día en el arte de contar historias a través de la pantalla. La iluminación, por ejemplo, es crucial. Suele ser tenue e íntima, proyectando sombras que juegan con sus expresiones faciales, resaltando la profundidad de sus miradas, creando un halo de misterio y de intimidad que nos atrapa. Los colores que predominan, si son cálidos o fríos, también transmiten sensaciones y nos ayudan a sumergirnos en el estado anímico de los protagonistas. Piensen en cómo una luz dorada puede evocar calidez y esperanza, mientras que tonos más azulados o grises pueden sugerir melancolía o introspección. Los gestos, incluso los más pequeños, hablan volúmenes. La forma en que Kerem se acerca a Afra, ese ligero movimiento de cabeza, el posicionamiento de sus manos, o la forma en que Afra responde a su cercanía, quizás con un sutil encogimiento de hombros o una mirada que se desvía por un instante, son estudiados al milímetro. Hay vacilación en sus pasos. Hay un anhelo palpable en la forma en que sus ojos se buscan. Hay un reconocimiento mutuo de algo que ha estado latente durante mucho tiempo, una chispa que finalmente empieza a prender. Todo esto se transmite a través del lenguaje corporal, y en esta escena, cada movimiento, cada microexpresión, cada cambio en su postura, es una pieza fundamental del rompecabezas emocional que nos presentan. Es un diálogo silencioso que a menudo es más elocuente que 1000 palabras. Y el diálogo o la falta de él. A menudo en estos momentos catárticos las palabras sobran. Son los silencios los que se vuelven elocuentes. El peso de lo que no se dice puede ser abrumador, dejando al espectador en un estado de suspense, imaginando los pensamientos y sentimientos más profundos de los personajes. En esta escena, cada pausa, cada respiración profunda que uno de ellos toma, cada mirada sostenida que parece durar una eternidad, está cargada de todo el camino que han recorrido juntos, de los obstáculos que han superado, de las batallas internas y externas que han librado, y de la incertidumbre que aún les rodea. Es como si el tiempo se detuviera, y solo existieran ellos dos en ese universo efímero que han creado. Es en esos vacíos donde nuestra imaginación se desborda, donde creamos nuestras propias narrativas internas, alimentando la conexión que sentimos con los personajes. Pensemos en la tensión. No es una tensión de miedo o de peligro inminente, sino una tensión de expectativa, de algo a punto de suceder, de una línea que está a punto de cruzarse, de un umbral que están a punto de traspasar. Esta tensión se crea a través de la cercanía física, de
En la intensidad de sus miradas que se sostienen y se buscan, de la fragilidad de sus expresiones faciales que revelan miedos y deseos ocultos. Es el tipo de tensión que te hace contener la respiración, que te mantiene al borde del asiento, esperando a ver si cederán a la atracción que los une, o si se resistirán, aferrándose a sus propias barreras. Y esa resistencia, esa lucha interna que vemos reflejada en sus ojos, esa batalla entre la razón y el corazón, es lo que a menudo hace que la escena sea aún más magnética, más cautivadora y por ende, más inolvidable. También es importante considerar el contexto. ¿Qué ha llevado a Kerem y Afra a este punto? ¿Qué han pasado individualmente y juntos? ¿Qué sacrificios han hecho en nombre de sus objetivos, de sus creencias o de sus sentimientos? Cada escena como esta se nutre de todo el arco narrativo previo. Las heridas del pasado, los miedos que los paralizan, las esperanzas que los impulsan, todo ello se manifiesta en su interacción, en la forma en que se miran, en las palabras que eligen decir o callar. Y aquí vemos cómo la fragilidad de Afra, esa vulnerabilidad que quizás intenta ocultar, se encuentra con la ternura protectora y comprensiva de Kerem. O alternativamente como la determinación férrea de Kerem, esa fuerza que lo caracteriza, se topa con la cautela inteligente y observadora de Afra. Es un baile delicado de emociones, un juego de ajedrez sentimental que resuena profundamente con nosotros, los espectadores, porque todos, en algún momento, hemos experimentado emociones similares. Y por supuesto, ¿qué decir de la música? A menudo en estos momentos clave la banda sonora se convierte en un personaje más, una voz invisible que amplifica nuestras emociones. Una melodía sutil que emerge en el momento justo, un crescendo gradual que aumenta la intensidad de la escena, o incluso un silencio estratégico que permite que el peso de las miradas y los gestos hable por sí solo. Pueden amplificar enormemente el impacto emocional de la escena. La música tiene el poder de evocar nostalgia, de despertar un anhelo profundo, o de generar esa sensación agridulce de que algo hermoso está a punto de florecer, pero también está rodeado de peligro o de incertidumbre. Nos guía a través de las emociones, subrayando cada matiz, cada latido del corazón de los personajes. Personalmente lo que más me impactó de esta escena, y creo que es algo que muchos compartimos, fue la autenticidad. No se siente forzada, no se siente artificial. No es una actuación exagerada o una situación poco creíble. Se siente real. Se siente como si estuviéramos espiando un momento privado, un instante de verdad cruda y sin adornos, un fragmento de la vida tal como es. Kerem y Afra logran transmitir una vulnerabilidad que es casi palpable, una honestidad emocional que traspasa la pantalla y llega hasta nosotros. Y eso, mis amigos, es un testimonio del talento innato de los actores y de la profundidad y complejidad de los personajes que interpretan. Vemos sus miedos más profundos, sus deseos reprimidos que luchan por salir a la luz, y la chispa de esperanza que, a pesar de todas las adversidades, persiste en sus corazones. La forma en que la escena termina también es crucial para su impacto duradero. ¿Hay una resolución clara y definida? ¿O nos deja con más preguntas que respuestas, con un nudo en la garganta y la mente divagando? A menudo las escenas que nos dejan sin aliento son aquellas que no cierran todos los cabos, aquellas que nos obligan a seguir pensando, a seguir especulando sobre el futuro de los personajes, sobre las decisiones que tomarán a continuación. Un final ambiguo puede ser tan poderoso, si no más, que uno concluyente, porque nos invita a ser parte activa de la narrativa, a completar los huecos con nuestras propias interpretaciones y deseos. Nos deja con esa sensación de que la historia continúa, incluso cuando la pantalla se apaga. En resumen, esta escena con Kerem y Afra es un ejemplo magistral de cómo construir momentos de gran impacto emocional. Se basa en una combinación de factores, una sinfonía de elementos que trabajan en perfecta armonía, la química innegable entre los actores, que es el cimiento sobre el que se construye todo. La construcción paciente y meticulosa de la tensión a través de gestos sutiles, miradas cargadas de significado y silencios reveladores, el poder del diálogo o la ausencia estratégica de él, que permite que las emociones internas se manifiesten. La iluminación y la cinematografía, que crean la atmósfera perfecta, la música que eleva la experiencia emocional, y por supuesto el contexto narrativo, que da profundidad y resonancia a cada interacción. Es un recordatorio de que a veces, las emociones más profundas no se gritan, se susurran con la fuerza de un huracán silencioso. No se ven en explosiones de acción desmedida, sino en la quietud de un momento compartido, en la fragilidad de una mirada que se cruza. Y eso, mis amigos, es lo que hace
Que esta escena te deje sin aliento. Es la intensidad de lo no dicho, la vulnerabilidad de lo expuesto, y la conexión pura y sin filtros entre dos almas que, en ese instante, parecen ser el centro del universo. Es un momento que se queda contigo mucho después de que las luces se hayan apagado y los créditos hayan rodado, un recuerdo vívido que se aloja en tu memoria y te hace suspirar. Así que ahí lo tienen, nuestro análisis detallado de esa escena que nos ha dejado a todos con la boca abierta, quizás con alguna que otra lágrima furtiva o una sonrisa de complicidad. Hemos desgranado los elementos clave, explorado la construcción de la tensión y la emoción, y tratado de entender por qué ha resonado tanto con nosotros, qué mecanismos artísticos y emocionales activó en nuestro interior. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje hoy. Ha sido un placer enorme compartir mis pensamientos y análisis con todos ustedes, sentir que somos una comunidad que comparte la pasión por estas historias. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan fascinante como a mí analizarlo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Fue esta la escena que también los dejó sin aliento? ¿Qué otros detalles notaron ustedes, quizás detalles que a mí se me escaparon en este primer análisis? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones, sus propias interpretaciones y las conexiones que hacen. Su perspectiva enriquece enormemente este espacio. Y por supuesto, si este vídeo te ha gustado y quieres ver más contenido como este, donde desgranamos las escenas que nos roban el aliento y exploramos el arte de contar historias, no olvides darle un gran asterisco me gusta, compartirlo con todos tus amigos que también son fans de estas historias, y lo más importante, suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas aventuras, análisis y descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de las buenas historias que nos hacen sentir y vibrar. ¡Chao!